Hoy vamos a generar una isométrica nivel a nivel directamente desde Revit, o sea, sin el uso de plugins ni postproducción. Incluso vamos a ver cómo esta misma técnica puede ser aplicada en distintos tipos de resultados. Te lo mostramos acá en el siguiente nodo view. Vamos a comenzar estableciendo bien cuál va a ser nuestro espacio de trabajo. Desde una vista 3D general del proyecto vamos a utilizar el cubo de navegación y sus distintas esquinas para orientar el ángulo final de nuestro esquema. Después, en caso de no tener una lámina ya, vamos a ir al View, Sheet, elegir un tipo de title block o incluso ninguno por si queremos un espacio en blanco y situamos este 3D. Donde lo más importante es que desde ya definir la escala en que vamos a estar trabajando este esquema. Esta vista sobre lámina va a servir como referencia principal al momento de alinear el resto de las vistas que estamos a punto de generar. Utilizando el 3D general, vamos a generar una copia y esta copia la vamos a estar renombrando partiendo por el nivel 1. Vamos a después activar el Section Box o incluso pueden seleccionar algún elemento como por ejemplo el mismo piso y utilizar atajo B larga X para generar el Section Box en torno a aquellos elementos seleccionados. La altura de estos niveles ya va a depender a criterio de cada uno. Elementos como muebles, elementos sanitarios y cosas por ese estilo no van a ser parte de nuestro esquema final, por lo tanto si que están siendo recortados no se preocupen. Este proceso lo vamos a repetir por nivel, donde incluso podemos utilizar el nivel 1 como un punto de partida para el siguiente. Una vez generadas todas estas plantas, nos dirigimos nuevamente a nuestra lámina y sobre nuestra lámina vamos a estar insertando cada una de estas vistas. Una vez insertadas todas las vistas, vamos a desplazarlas hacia nuestro 3D general, donde eventualmente vamos a ver una especie de snap, en este caso un snap vertical, indicando que esta vista está alineada verticalmente con respecto a otra. Incluso si yo empiezo a deslizar mi mouse hacia abajo, eventualmente voy a encontrar la alineación horizontal, y es acá donde libero el mouse y repito para cada vista. Una vez alineados todos estos niveles, vamos a seleccionar el 3D general, incluso utilizar la tecla Tab en caso que nos cueste un poco identificarlo, y lo vamos a desplazar hacia algún lado para pasar al siguiente paso. Ahora vamos a comenzar con la simplificación de esta volumetría, y eso lo vamos a hacer mediante un dibujo 2D. Por lo tanto, nos vamos a elegir a View y vamos a estar utilizando un Drafting View. Este Drafting View lo vamos a renombrar y lo vamos a situar en la misma escala en que nosotros estamos trabajando nuestro esquema. Sobre este Drafting View vamos a hacer una simple línea o un simple Detail Line. Una vez generada esta línea, vamos a ir nuevamente al espacio de lámina, insertamos nuestro Drafting View y acá lo podemos insertar en cualquier parte en realidad. Hacemos un doble clic sobre el viewport. ¿Para qué? Para que empezamos a dibujar desde el espacio en lámina, donde acá agarré la línea inicial, la eliminé y utilizando nuevamente un Detail Line, idealmente con un color que contraste bastante bien con el modelo 3D, vamos a comenzar este proceso de ir calcando la volumetría. Recordemos que es en este paso donde estamos simplificando la volumetría del edificio, por lo tanto es clave determinar qué son los rasgos principales de nuestro edificio para poder entenderlo. Acá ya empecé a detallar cuáles son estos rasgos necesarios para entender el proyecto y también si que le está costando un poco ir diferenciando qué es lo dibujado por sobre el modelo, pueden siempre estar trabajando en paralelo tanto la lámina como la vista resultante acá en el Drafting View ya de manera aislada. Vamos ahora a realinear esta vista 3D con las plantas que teníamos. Vamos a seleccionar las plantas, arrastramos, incluso mantenemos el Shift sostenido para alinear horizontalmente hasta llegar hasta ese punto vertical. Ahora podemos empezar a ir a seleccionar nuestra vista 3D general para después eliminarla. Y ahí es como ya empezamos a tener los principios o el esqueleto de lo que vendría siendo nuestro esquema.
Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que nos pueden seguir, likear, comentar y activar la campanita para que no se pierdan nada de NodoBeam. Vamos a comenzar ahora con las intervenciones gráficas de nuestras plantas. Vamos a seleccionar idealmente la planta superior de nuestro esquema y activamos el Window Tile. ¿Para qué? Para poder ir viendo y monitoreando bien los cambios gráficos de no solamente una vista en particular, sino también la resultante sobre el resto de la lámina. Empezamos a aplicar nuestra identidad gráfica ya en estas plantas. En este caso yo ya tenía un template guardado y empezamos a ver ciertas decisiones que podríamos empezar a tomar. Partiendo por, obviamente, ocultando el section box, pero también ocultando ciertos elementos como elementos sanitarios, muebles, caseworks, etc. Cualquier cosa que desvíe de la atención de lo que es un esquema. En otras palabras, queremos empezar a eliminar el ruido que muchas veces acompaña un tipo de dibujo. Idealmente, todos estos cambios que estamos generando los vamos a almacenar en un View Template y los vamos a aplicar sobre todas las plantas que están asociados a nuestro esquema. Si queremos generar un fondo para este esquema, nos vamos a dirigir a la planta inferior y sobre esta vamos a ir a Visual Styles, Graphic Display Options, Background, seleccionamos gradiente y empezamos con nuestras intervenciones gráficas. En este caso yo voy a querer un solo color sólido a través de mi imagen, por lo tanto estos tres colores los vamos a hacer iguales. Nuevamente activamos WT para ver viendo los cambios en lámina, donde ahora voy a activar el crop de esta vista y empiezo a mejorar cómo está enmarcada este esquema. Ahora vamos a empezar con las intervenciones 2D de este esquema, donde vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a abrir el Drafting View, WT, para trabajarlo en paralelo y generamos las intervenciones necesarias. Algunas de las modificaciones gráficas que acabamos de hacer es obviamente el uso de siluetas con una cierta transparencia para que no se pierda el proyecto por detrás. Una jerarquía de espesores donde estamos marcando la volumetría más externa y con un espesor menor para aquellos detalles como por ejemplo esta especie de parapetos, el patio interior, etc. También el uso de textos para ir indicando y explicando cuáles son los recintos detrás de cada planta que acabamos de generar. Incluso a nivel del modelo 3D vemos también cómo podemos empezar a integrar los mismos spot elevations para dar información ya más proyectual detrás de este esquema. Y listo, ahí es como tenemos un esquema de planta en isométrica por nivel, donde el flujo de trabajo que acabamos de ver no es solamente aplicable para esto, sino que perfectamente lo podríamos empezar a aplicar de distintas formas. Vamos a ir viendo uno a uno. Partiendo por qué pasa es que empezamos a variar el tema del Visual Style, el cómo se está renderizando este modelo. Más que estar utilizando el típico Hidden Line, que es esta vista más técnica, más de dibujo, podríamos empezar a explorar temas como el Realistic, donde empezamos ya a ver texturas y sombras en nuestro proyecto. Podemos incluso pensar qué pasa si es que nos olvidamos por completo las plantas y empezamos a trabajar las isométricas como si fuesen cortes que nuevamente están insertados dentro de esta volumetría que nosotros estuvimos calcando. Incluso podríamos empezar a desviarnos de las típicas representaciones de un proyecto, ya sea planta o corte, y empezar a aislar ciertos segmentos del proyecto, nuevamente ubicados dentro de esta volumetría que estamos destacando. Ya lo tienen, un solo proceso con varios resultados según cómo operamos las mismas herramientas. Si les gustó este tipo de video, recuerden campanita, seguir, likear el video y también coméntenos si quieren un tutorial de cómo logramos una de estas axonométricas específicas o incluso qué tipo de técnica de representación les gustaría ver acá en NodoBeam. Hasta la próxima.